Why are you gay? Chicos, hoy he visto un fragmento de un debate entre Juan Soto Ibars y Carolina Vescanza. Y yo me pregunto, ¿esta mierda está grabada? Y yo me pregunto, ¿yo puedo ver los debates en Onda Cero entre Juan Soto Ibars y Carolina Vescanza? No lo sé, pero tienes unos cigarros. Digo, porque si se puede ver. A mí me interesa el debate que pueden estar teniendo sobre la mayoría social. Pero ese no puede ser el planteamiento de Sumar. Quiero decir, no se puede decir. Pero si vamos Sumar a sostener, no es nada, Sumar es un invento. ¿Cómo que no es nada? Pues claro que es mucho. Sumar es un poco un cero a la izquierda. Son justamente los más débiles, las más débiles. Sumar son un poco como las o sea, sé que en estos momentos en los que hay tanta suspicacia con las amigas y con las señoritas de compañía y con las escorts, a lo mejor está un poco feo decirlo, pero Sumar es un poco como la putita de confianza del PSOE, ¿no? O sea, Sumar ahora mismo nos parece terrible esto que está pasando, pero esto es lo que decía Yolanda Díaz el otro día en una entrevista en Radio Televisión Española. Lo que es correcto para mí es que hay que recoser la confianza con la ciudadanía. Recoser, siempre utilizan como estas especies de palabras rimbombantes así, ¿no? ¿Y más tonta que un zapato? El nuevo encaje reseteo de las... En este caso está hablando de recoser la confianza. La confianza con la ciudadanía. Recoser. Y el mecanismo que utilice el presidente del gobierno a mí me va a valer. Es cine, tío. Es auténtico cine. Ver un poco la decadencia y la podredumbre de toda esta gente. A mí, el mecanismo que utiliza el presidente, a mí me vale. A mí me vale. Que me quedo sin comer. ¿Que me quedo sin comer? Que me quedo sin comer. Eso es lo que es Sumar ahora mismo. De decir, pero si vamos Sumar a sostener, no es nada, Sumar es un invento. ¿Cómo que no es nada? Pues claro que es mucho, es mucha gente que estamos en la calle, Juan. Es que no te das cuenta de que esa mayoría social sí que existe. Entonces, oye, un momento, lo de la mayoría social, eso me interesa muchísimo porque ahí coincides con el presidente. La mayoría social te la pasas por el forro de los cojones, Juan. Me parto de risa porque ayer Pedro Sánchez dijo una cosa interesantísima, dijo... Quiero acabar el argumento. Perdón, acábalo. Venga. Bueno, como esa mayoría social existe, quiero decir, si no, un partido de implantación estatal no puede asumir la posición en relación al gobierno de Sánchez como si fuera política exterior, porque no lo es. Es decir, tú no puedes contestar, te están acusando de corrupción o de tener... bueno, pues entonces te lo cambio de una permuta por política social. No, perdona. O sea, pero ¿cómo que te hago una permuta por política social? Que es que nosotros no estamos haciendo política exterior, que es que nosotros estamos haciendo política interior. O sea, no es aceptable. La mayoría silenciosa se viene, chicos. La mayoría silenciosa. Súper silenciosa. Es tan silenciosa que nadie la escucha ahora mismo. Y si queremos defender este gobierno y si queremos preservar esas políticas públicas, entonces lo que hay que hacer es buscar una persona que lo lidere. Vale. ¿Por qué queremos defender este gobierno, Carolina Vescanza? O sea, ¿qué clase de psicópata quiere defender este gobierno? Pedro Sánchez. Es aceptable. Y si queremos defender este gobierno y si queremos preservar esas políticas... Otra Marta Nebot, no, a ver. O sea, Carolina Vescanza, desde las antípodas en las que puede estar, no es tan subnormal como Marta Nebot. O sea, quiero decir, hay niveles, ¿vale? Hay niveles. Y, o sea, el lugar en el que ocupa Marta Nebot o Sara Pérez Santaolalla es un tier muy especial que creo que no debemos intentar sobrellenar, ¿vale? No hay que hacer overbooking. Simplemente hay ciertas elegidas que se encuentran en la delantera galáctica de las charos más subnormales que te puedes echar a la cara. Y hay que dejarlas jugar. Hay que dejarlas jugar y no empezar a buscar ídolos falsos en cualquier progresista que abre la boca y que puede decir algo que puede sonar a una tontería, ¿vale? Porque cualquiera puede decir tonterías, pero nadie puede decir tantas subnormalidades por segundo como pueden hacer Marta Nebot o Sara Pérez Santaolalla. Entonces hay niveles, chicos, hay niveles. La Nebot desgrava. Queremos defender este gobierno y si queremos preservar esas políticas públicas, entonces lo que hay que hacer es buscar una persona que lo lidere. Vale, a mí me interesó mucho del discurso de ayer lo de la mayoría social. Ayer Pedro Sánchez dijo dos cosas a la vez. Dijo que había que seguir con este gobierno y con su plan social y todo este rollo de siempre. Qué maravilla, el plan social del gobierno, chicos, qué ciencia. Porque la mayoría social así lo quiere. Claro, hombre. Cosa que se representa en la mayoría de investidura, sí, total. Pero dijo claramente
que no quiere ir a elecciones, porque ganaría la derecha y la ultraderecha. Ultraderecha, muchachos, la ultraderecha. La no mayoría social. Esto lo explicó muy bien Carlos Alsina, que hay que salvar a la mayoría social. En nombre de la mayoría social hay que salvar a la mayoría social de las malas elecciones que tomaría la mayoría social en caso de ir a unas elecciones. En tanto, esta mayoría social acabaría votando a la derecha. Lo bautizaron como salvar a España de sí misma, ¿no? Porque España ahora mismo se encuentra en un momento de máxima debilidad en la que votaría a opciones que el presidente entiende que no son las correctas, ¿vale? Entonces, para salvar la democracia hay que evitar que la gente vote a partidos democráticamente en las urnas. Que es lo que están diciendo todas las encuestas, ¿no? Entonces, la mayoría social es el truco barato del populismo de toda la vida. O sea, él está investido de una mayoría social, de una superioridad moral y de lo que le dé la gana, pero aquí lo que está claro es que no quiere ir a elecciones. Y no quieren ir a elecciones tampoco todos sus socios, porque tienen a un gobierno que es la debilidad cronificada, no en este momento de la corrupción, desde las elecciones del verano, claro. Y quieren tener ahí ese gobierno, mucho más que un gobierno de Feijóo con o sin Vox, porque tal y como está yendo el tema de las encuestas, podría llegar a un momento en que fuera posible un gobierno del PP con el PNV y con Junts. Es que están cambiando las mayorías porque se está corriendo muchísimo voto con todos estos escándalos. Entonces, yo creo que Vox está subiendo bastante, ¿eh? No pasarán, no pasarán, no pasarán. Los fascistas no pasarán. Yo creo que Vox en las últimas proyecciones está subiendo bastante. Yo no sé si el Partido Popular... Sí, hombre, si le da los números para gobernar solo, pero yo creo que esta idea de que alguno pueda gobernar solo con 4 o 5 votos de algún partido regionalista por ahí, a mí me parece que todavía no están en esa situación. Vox está entre 50 y 60 ahora mismo. Claramente entre Vox y el Partido Popular tendrían una mayoría clarísima, pero no está claro que el Partido Popular solo pueda tener una mayoría clara, entre otras cosas porque creo que la oposición que está haciendo el Partido Popular está siendo bastante deficiente. Hoy, de hecho, si tú ves las intervenciones que ha tenido Feijóo con Santiago Abascal y demás, yo creo que la que más ha destacado y la más contundente ha sido la de Santiago Abascal. Y yo creo que todo el mundo, todas las personas de derechas que están viendo en este momento a lo que se enfrentan, lo que hay en el gobierno, prefieren una respuesta contundente, clara y vehemente que va a tender a dar mejor Santiago Abascal que Alberto Núñez Feijóo, que es de naturaleza tibio. O sea, La moda del futuro es la moderación. ahora mismo no es un momento en el que se premie electoralmente mucho la tibieza, teniendo en cuenta la radicalidad de la corrupción que tenemos en la ejecutiva del gobierno. Y eso es la película que nos hemos contado. Bueno, aquí me gustaría saber cómo continúa esta charla. ¿En qué momento nos encontraríamos este momento? Santos Cerdán. Por tanto, estamos ante un caso de responsabilidad política por... Sí. Aquí ya podemos meternos en la teoría de las ranas, de las manzanas podridas, bueno, todas estas cosas que ya hemos oído, ¿verdad? Que ya hemos escuchado tantas veces, porque es que llueve tanto sobre mojado, ¿verdad? Volvemos a topar una y otra vez contra los problemas estructurales de España, ¿no? Los problemas que vienen de la restauración, de Joaquín Costa, del caciquismo, de todo lo que ha hecho, bueno, y por supuesto del franquismo, ¿no? Que es la penúltima agua en la que se acaba de cocer este sistema atravesado por la corrupción, de la cual pues no conseguimos deshacernos ni con agua caliente. Entonces, esto, decir que esto es una cuestión de dos personas es no entender lo que significa la responsabilidad política y, por supuesto, no tener la dignidad política suficiente como para asumir las consecuencias de la responsabilidad política. Yo no creo que esto sea un problema del gobierno, porque no estamos ante un gobierno monocolor. El gobierno está sostenido por una mayoría parlamentaria muy heterogénea, con intereses muy distintos y que ha firmado muchos acuerdos para llegar a investir a Pedro Sánchez presidente, y por tanto no estamos hablando de uno de los tantos gobiernos de mayoría absoluta que ha tenido este país, con un programa monocolor, etcétera. No. Esto es un problema del presidente del gobierno y del secretario general del Partido Socialista. No puedo entender
cómo las formas en las que se está articulando desde la mayoría parlamentaria que sostienen a ese gobierno no pasan por la presentación de una moción de censura por parte de las fuerzas que sostienen al presidente del gobierno. Es decir, porque esto no es un... Con todos mis respetos y con todo el reproche moral hacia las ideas que representa Carolina Vescanza. O sea, compararme esto con Marta Nebot o Sara Pérez Santaolalla es criminal, es criminal, es criminal. Pero perfectamente. Un problema del gobierno, esto es un problema de Pedro Sánchez, esto es un problema del presidente del gobierno que tiene que asumir la responsabilidad política por los nombramientos que ha hecho y por lo menos... Básicamente está diciendo que Pedro Sánchez se tiene que ir a su putísima casa. Aguanta, Pedro, ánimo. Sabemos hasta ahora por los nombramientos que ha hecho, por las consecuencias de esos nombramientos y porque teniendo toda la estructura del Estado para auditar cómo se está funcionando desde el Ministerio, que históricamente es donde más se ha concentrado la corrupción en nuestro país, porque es que no es que se haya corrompido el Ministerio de Sanidad, que ya sería raro con la escasez de competencias. No, es que se ha corrompido el Ministerio que lleva corrupto, claro, el que lleva corrupto siempre, que se ha corrompido por las mismas empresas que operaban en la trama de la Gürtel. Es decir, que ha pasado lo de siempre, no ha pasado nada nuevo, no ha pasado nada distinto, ni con actores, ha pasado lo de siempre. Esto no ni se entiende, ni se acepta, ni es sostenible. No, esta señora no salía en Canal Red. Creo que a Carolina Vescanza no la han llevado nunca a Canal Red. Carolina Vescanza fue una de las fundadoras de Podemos, pero salió a hostias del partido. Por lo que sea. Y la verdad es que dentro de toda la gente que tenía Podemos y demás, no digo que esta señora representase ideas positivas, buenas ni nada por el estilo, pero sí que era de las que más talento tenía. Espero a la que Pedro hora esté de, bien jodido. Articular narrativas y controlar un poco cómo iteraban las intenciones de voto y controlar que el partido no se desmadrase. Un momento que Podemos se puso en plan kamikaze y se puso en plan a ver fantasmas y traidores en todos los lados y empezaron a cortar cabezas, y una de las cabezas que cortaron fue la de esta señora. ¿Y qué es lo que pasó con Podemos? Que Podemos acabó pues articulándose alrededor de discursos subnormales profundos como los que representa Irene Montero y toda esta gente. Y yo lo hablaba con Luca Costantini y Luca Costantini me decía, claro, tío, es que en Podemos todo este talento que tenían de politólogos que más o menos tenían ciertas ideas de lo que estaban hablando y tal, que eran personas muy peligrosas como Carolina Vescanza, que toda esta gente se ha pirado y han quedado los más subnormales y los activistas más bobos que parecen salidos, pues eso, tío, de un reel de TikTok. Entonces, por eso, entre otras cosas, a Podemos le ha pasado lo que le ha pasado. Estamos manifestándonos, desgraciadamente, contra nosotros mismos, porque me temo que el machismo lo tenemos tan dentro metido. Bueno, lo de siempre, con la diferencia de que es el primer gobierno surgido de una moción de censura contra la corrupción. Que esa es una diferencia. El origen del gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones es ese, y antes de la moción de censura, que por cierto la lleva a cabo Ábalos, con esas tres personas que están en el informe de la UCO, se monta en un Peugeot y se recorre, Pedro Sánchez, se recorre en un Peugeot conducido por toda España, con Ábalos, con Koldo y con Santos Cerdán, todas las casas del pueblo para ir reclutando votantes para las primarias. Koldo dice, no, hay dos personas de mi máxima confianza, el otro no. Bueno, pues Koldo, pese a no ser de su máxima confianza, guarda las actas en su casa, despierto por la noche. Full Gudari, tío. Porque tiene miedo de que alguien las mangue. De hecho, en el libro ese, Pedro Sánchez definía a Koldo como un militante del PSOE estereotípico, ¿no? Como el militante del PSOE. Él representaba, ¿no?, la esencia y los valores del militante del PSOE promedio, Koldo García. En aquel momento, ¿no?, de Sánchez contra la gestora. O sea, el origen de Sánchez como líder del PSOE después de la primera caída es este. Son estas personas. Y él no sabía. Es muy difícil de creer. Él no sabía, es muy difícil de creer porque, primero, vamos a empezar por el detalle. Él no sabía lo del putiferio. Dice que, o sea, se siente asqueado con esto que ha descubierto y que no le representa. Muy extraño, Totalmente, muy asqueado. Imagínate compartir
viajes en un coche con tus 3 colegas de partido, ¿sabes? De militancia y demás, durante 3 meses, durante horas y horas y horas y horas, y no enterarte de sus gustos con las mujeres. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Me voy a ceñir al detalle. Voy a pasar por un momento de la corrupción y vamos a ir a lo de la prostitución. Vamos a ver, si tú recorres España entera en un coche. Marta Nebot decía que hombre, ¿cómo van a hablar de esas cosas con su jefe, hombre? 3 puteros, es imposible que no te des cuenta. No existe ninguna posibilidad. Podemos hacernos los tontos y pensar que en el coche iban haciendo comentarios sobre teoría política. Y que cuando paraban en un hostal, comillas, hostal, comillas, Pedro Sánchez dormía en el coche. O sea, él no sabía nada. Y que cuando salían de una agrupación socialista, los comentarios que pudieran hacer, que hemos oído sus comentarios en el informe de la UCO, el resto, sus compañeros, sobre no sé qué chica que había en la organización de Alpedrete y no sé qué tía que había... O sea, que todo eso Sánchez ni se enteraba. Es imposible creerlo. Es imposible. Koldo y Santos Cerdán venían corrompidos de antes. Es muy difícil que Pedro Sánchez no lo supiera. Y Ábalos ya tenía una fama en Valencia de antes. ¿Por qué? Aquí hay que mirarlo al revés. ¿Por qué ayudaron Koldo y Ábalos a Sánchez cuando en el partido nadie creía en Sánchez? Es que esta es la clave. Esto parece como que Pedro Sánchez eligió a estos dos, ¿no? para darse apoyo en esa batalla contra el PSOE. Pero ¿y si lo eligieron ellos? Ellos... Cuando todo el PSOE se puso contra Sánchez, dijeron no, nosotros confiamos en este pavo. Trasladar de Navarra al gobierno central el procedimiento, su procedimiento. Exactamente, tenían clarísimo, a mí y no sabemos por qué lo tenían clarísimo, que con Pedro Sánchez podían llegar muy lejos. Y llegaron muy lejos, lo que pasa es que los han pillado. Lo que pasa es que los han pillado, efectivamente. Y además, hay una cosa que hoy ya he señalado varias veces, o sea... Y es una clave de todo esto, que cuando esta gente llegó al poder, ¿vale? Ya fue al poder para corromperlo. O sea, no es este político que el poder le corrompe, ¿vale? Es gente que corrompe el poder. Es gente que llega ahí y dice, no, o sea, necesito poder para poder delinquir. En su caso, estaba aquí la noticia de cómo es que este señor... 18 días de llegar al gobierno en una moción de censura contra la corrupción, ya estaba licitando obras con mordidas. Eso es trucazo, 18 días después. O sea, 18 días después. Es que hay que entender la dimensión de esta mierda, tío, porque normalmente en los casos de corrupción dentro de la política no es gente que llega y de repente ya están ahí con una trama corrupta desde... No, es gente que... Pues pasa un año, toman confianza, ven un poco cómo son los mecanismos, dicen, hostia, tal, no sé qué, y de repente, pues un empresario dice, oye, ¿habría alguna posibilidad de esto? Bueno, pues podemos hablarlo, tal, no sé qué. Y de repente, pues ya, pues empiezan las mordidas, empiezas a coger esto, la tentación por aquí, la tentación por allá. Esta gente, rollo de, tío, si es que yo parecían profesionales, en plan, si yo ya sé cómo funciona esto, hombre. Aquí haces tal, tú hablas con este, pim, pam, pum, pam, pim. 500.000 por aquí, tururú, tururú. No hace falta especular sobre lo que sabía Pedro Sánchez o no sabía. Con lo que hay sobre la mesa, con lo que el propio Pedro Sánchez ha dicho que cree y se ha comportado como que cree, es decir, que cree que el informe de la UCO es correcto, que cree que Santos Cerdán y que Ábalos y que Koldo hicieron las cosas que aparecen en el informe de la UCO. Él lo cree, obviamente, porque ha actuado en consecuencia. O bueno, por lo menos ha asumido en su discurso que tales cosas. Con eso me basta para exigir la responsabilidad política de Pedro Sánchez. Sí, bastaría. Muchas personas, entre las que me incluyo, decidimos dar el paso a la política institucional y convertir nuestra vida, ponerla patas arriba, en fin, bueno, y todas las cosas que nos han pasado después, sencillamente para acabar con algo que nos resultaba repugnante e insoportable, que era la corrupción mezclada con políticas de recorte, de latrocinio del gasto público, etcétera. Yo personalmente he votado en esa moción de censura para investir a Pedro Sánchez presidente. Bueno, pues yo
esa misma persona que votó en su día para que este señor fuera presidente en una moción de censura contra Mariano Rajoy porque era intolerable, yo quiero que esa misma mayoría que me representa en el Congreso haga una moción de censura por los mismos motivos. Los mismos motivos que hicieron que tuviésemos que echar a Rajoy hacen que tengamos que echar a Pedro Sánchez. Claro. Y eso no significa, a mi juicio, acabar con el proyecto de gobierno, porque la mayoría parlamentaria sigue allí para sostener estas políticas de vivienda, estas políticas laborales, estas políticas de reducción. Es algo que está planteando que es real, ¿sabes? La única historia es que ahora mismo sería implanteable que continuase gobernando la izquierda con un proyecto. O sea, lo que ella básicamente está planteando es echar a Pedro Sánchez, ¿vale? Pero poner un candidato alternativo ellos, ¿vale? Que la izquierda, el gobierno de progreso, toda la coalición que ahora mismo sostiene a Pedro Sánchez, eche a Pedro Sánchez poniendo a un candidato alternativo en una moción de censura, con los votos incluso del propio Partido Socialista, entiendo que necesitarías para esa moción de censura en la que vas a poner a otro candidato progresista. No quiere ir a elecciones, pero sí quiere quitarse a Pedro Sánchez del medio. A Irene no, yo creo que Carolina Vescanza y Irene Montero no se llevan bien, de la jornada laboral, estas políticas, desde mi punto de vista, esa mayoría sigue estando ahí. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es buscar una persona que recabe el consenso suficiente entre la mayoría de investidura como para ocuparse de llevar a cabo esas políticas en los 2 años que restan. Pero hay otra cosa más en las políticas que interesan a los socios. Y no puedo entender, claro, y hay más políticas. Los socios están por la... Y fíjate lo que me escanda. Esto de que los socios están por la regeneración totalmente. Y los derechos sociales, no, están por las competencias a Cataluña. Estoy totalmente, fíjate, Juan, lo asombra, o sea, ¿por qué también estoy tan enfadada con la estrategia que está desarrollando Sumar? El PNV, Junts, Esquerra, hablan de la estrategia y la política en el Congreso de los Diputados porque la abordan como si fuera política exterior. O sea, para el PNV, para Junts y para Esquerra, ¿qué es política sacar? exterior, es algo lo que pasa en Madrid. Bueno, y por tanto su posición sobre lo que pasa en Madrid es una cuestión lateral en su estrategia central, que es lo que hacen en Euskadi y lo que hacen en Cataluña. Esa es su estrategia y por tanto, en cierta lógica se entiende bien que digan, bueno, mira, cuanto más débil mejor. O sea, Junts ha dicho, en Madrid no tenemos socios, tenemos intereses. Efectivamente. Entonces, con ese planteamiento y dando por hecho además que la democracia española, que es lo que se encargan de repetir tanto en Euskadi como en Cataluña, está completamente corrupta y por tanto da igual unos que otros, vamos a elegir a los que nos interesan más para nosotros. Ese es el planteamiento de PNV, de Bildu, de Esquerra y de Junts. Pero ese no puede ser el planteamiento de Sumar. Quiero decir, no se puede decir, pero si vamos Sumar a sostener, no es nada, Sumar es un invento. ¿Cómo que no es nada? Pues claro que es mucho, es mucha gente que estamos en la calle, Juan. Es que no te das cuenta de que esa mayoría social sí que existe. Entonces, oye, un momento, lo de la mayoría social, eso me interesa muchísimo. Es la parte en la que he hablado de lo de la mayoría social. Barato del populismo de toda la vida. O sea, él está investido de una mayoría social, de una superioridad moral y de lo que le dé la gana, pero aquí lo que está claro es que no quiere ir a elecciones. Y no quieren ir a elecciones tampoco todos sus socios, porque tienen a un gobierno que es la debilidad cronificada, no en este momento de la corrupción, desde las elecciones del verano, y quieren tener ahí ese gobierno, mucho más que un gobierno de Feijóo con o sin Vox, porque tal y como está yendo el tema de las encuestas, podría llegar a un momento en que fuera posible un gobierno del PP con el PNV y con Junts. Es que están cambiando las mayorías porque se está corriendo muchísimo voto con todos estos escándalos. Entonces, a mí lo que más me llamó, o lo que más me dejó en shock del discurso de ayer fue lo profundamente antidemocrático que es Pedro Sánchez, el punto de absoluto desprecio por la democracia que demostró el presidente cuando, hablando de la mayoría social y de las elecciones, las ponía en compartimentos distintos. O sea, Pedro Sánchez no cree en la democracia. No cree, ayer lo dijo, porque la democracia va a ser... O sea, Pedro Sánchez se puso como... Yo soy los derechos sociales y cualquier cosa que no sea mi gobierno está contra los derechos humanos, poco menos.
¿Qué manera de hablar es esa? ¿Qué manera de hablar es esa? Yo recuerde... Hay gobiernos autonómicos con Vox dentro que han demostrado que están en contra de los derechos humanos. No han demostrado absolutamente nada. Han demostrado que tienen un montón de comportamientos de boquilla. Vox ocupa el mismo papel que Podemos en el gobierno anterior o que Sumar en este. Es una cosa que sigue, de vez en cuando esa monta. Analogía no es posible. A Carolina Vescanza no le gusta la analogía por lo que sea. Por lo que sea, a Carolina Vescanza no le gusta la analogía. En fin. Juan Sotibars, bastante basado como siempre. Y aquí creo que me habéis pasado este clip en el que Santiago Segura nos habla, a partir de todas las corruptelas del PSOE, de cómo teniendo en cuenta que estaría escribiendo el guión para la próxima película de Torrente ahora mismo, cómo la realidad supera la ficción. La realidad del mundo de la política y la sociedad ya en Torrente 5 me frustró tanto, porque digo, no se me puede ocurrir nada más loco que los periódicos por la mañana. Yo me levantaba por la mañana, leía el periódico y digo, no puede ser. Entonces, yo no sé si te acuerdas, Torrente 5 era una distopía. O sea, yo lo rodé en el 2015, la estrenamos en el 2015, pero era en el 2018. Porque digo, me voy para adelante, voy a ver qué pasaría. O sea, ya como que empecé yo a... Que fue una cosa además muy absurda, porque yo hacía que Cataluña ya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta. No, que Pablo Iglesias era el presidente y se había cortado la coleta. Pero algunas cosas... O sea, desde que lo rodé a cuando se estrenó la película ya pasaron. Digo, joder, el rollo Nostradamus. O sea, de repente el rey emérito se había ido, que en la película ya había puesto a Leticia y a Felipe de Reyes. O sea, cosas que decía, digo, joder, esto está casi pasando, ¿no? Entonces, no sé si la realidad... Siempre dicen que la realidad supera la ficción, y es verdad. O sea, no, siempre te quedas corto, es muy difícil. En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la sociedad te supera. Aún así, lo que he dicho, estoy dándole vueltas porque, o sea, llevo 4 años pensando en esta película, en Torrente Presidente. Yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida. Torrente Presidente. Yo creo, ya te digo, que no hace falta hacerla. O sea, lo hace, nos vamos a echar las risas y demás, pero yo creo que un documental sobre el gobierno de este señor superaría por mucho toda zafiedad y toda sordidez que nos pueda regalar cualquier película de Santiago Segura sobre Torrente en el ámbito de la política, estaríamos hablando. Y la vida, Y la vida. Why are you gay?